Reddit pregunta: ¿cuál es la confesión más perturbadora que has visto en redes sociales? Hace algunos años, en 4chan, un usuario publicó un mensaje afirmando que había estrangulado a su esposa. Al principio, la mayoría de las personas pensarán que las imágenes eran falsas, pero él insistía constantemente en que todo era real. Incluso llegó a comentar que quitarle la vida a alguien de esa forma es mucho más difícil de lo que suele mostrarse en las películas. Con el paso de los mensajes, la situación se volvió aún más inquietante. El hombre escribió que su hijo estaba a punto de regresar a casa y que, antes de que eso ocurriera, planeaba provocarse daño para que la policía interviniera, utilizando una pistola falsa. Afortunadamente, otro usuario con más atención a los detalles notó que las imágenes podrían ser auténticas. Analizó la información EXIF de las fotos, logró rastrear su origen y alertó a las autoridades a tiempo. Gracias a eso, la policía pudo intervenir sin que la situación escalara a peor y lograron detener al hombre de manera segura, además de evitar que el niño llegara a la escena. Aún así, fue una experiencia muy impactante y después de aquello decidí de dejar de usar 4chan. Hubo otro post en 4chan donde López jugó a adivinar y alguien adivinó correctamente, así que le dio al que posteó coordenadas donde está enterrada. Después hubo una investigación policial y encontraron el cadáver de una mujer en esas coordenadas exactas. Nunca encontraron al sospechoso. Alguien por acá una vez admitió, así sin más, que finge estar feliz en las cenas familiares, pero que en realidad no siente nada desde hace años. No lo dijo de forma dramática, ni buscando atención. Fue todo lo contrario, completamente plano. Eso se me quedó dando vueltas durante días, porque me hizo pensar en cuántas personas a mi alrededor podrían estar sintiéndose igual sin que yo lo note. En mi caso, los antidepresivos me generaron algo parecido. Dejé de sentirme triste, sí, pero tampoco me sentía feliz. Era como quedar en un punto neutro constante, sin emociones claras. Incluso el amor se volvió distante, como si estuviera desconectado de mi propio mundo emocional. Sentía que actuaba más por inercia, respondiendo como sabía que se esperaba, en lugar de sentirlo de verdad. No reaccionaba a la música, no encontraba placer en las cosas que antes disfrutaba. Era una especie de vacío difícil de explicar, como estar presente físicamente pero ausente por dentro. Por suerte, ese estado desapareció cuando dejé la medicación. En muchos aspectos, esa sensación de vacío fue más difícil de sobrellevar que la ansiedad o la depresión por la que había empezado el tratamiento. Después de eso, decidí no volver a pasar por lo mismo. Hoy en día, a veces me siento muy identificado con aquellas personas. Puedo experimentar emociones, sí, pero en contextos sociales o familiares es como si algo se apagara dentro de mí. Siento empatía, cariño y muchas otras cosas, pero me cuesta muchísimo expresarlas hacia los demás. Aceptar esa parte de mí no fue fácil, pero con el tiempo se volvió algo normal. También pasé bastante tiempo en soledad, y supongo que eso influyó en que me volviera más reservado o menos reactivo emocionalmente. Aún así, es una sensación extraña, porque no es que no sienta, sino que muchas veces no logro mostrarlo como quisiera. Vi una historia en la que un chico descubrió que su amigo en línea en realidad era el mismo hombre mayor que lo había manipulado cuando era niño, solo que había creado un perfil nuevo para acercarse otra vez y ver cómo estaba. Fue algo realmente inquietante. En mi caso, a mi hija adolescente también intentaron engañarla en internet. Una persona se hizo pasar por alguien de su misma edad, pero empezamos a sospechar y pedimos contactar a sus supuestos padres como medida de seguridad. Ahí todo se vino abajo. Tiempo después volvió a ocurrir, era la misma persona, aunque esta vez fue más sincero sobre quién era. Aún así, la había localizado nuevamente para intentarlo otra vez, resultó ser un hombre mayor del extranjero. Lo reportamos de inmediato. Son insistentes y no se rinden fácilmente, al menos esa persona trató de ocultar su identidad. En mi caso personal, el adulto que me acosó e intentó secuestrarme cuando tenía 12 años volvió a aparecer muchos años después, enviándome una solicitud de amistad en Facebook cuando ya tenía más de 20. Había salido recientemente de prisión y, aparentemente, no tardó en volver a comportarse de manera peligrosa. Lamentablemente, como yo no fui la víctima principal por la que fue condenado, nunca recibí ninguna advertencia de que estaba en libertad. He escuchado demasiadas historias similares, y algunas son aún más preocupantes. Existe un caso bastante conocido que involucra a un grupo extremista llamado 764, que incluso ha sido investigado por el FBI. Según se ha reportado,
manipulan a menores para influir en otros menores, incitándolos a realizar actos ilegales, dañar a otras personas, maltratar animales o incluso hacerse daño a sí mismos. En situaciones más graves, llegan a presionar a las víctimas hasta llevarlas a extremos muy peligrosos, incluso pidiéndoles que transmitan en vivo mientras se lastiman para demostrar que lo hacen. Es algo tan alarmante que hace preguntarse cuántas víctimas puede haber realmente y cuántos casos nunca llegan a conocerse. Hace mucho tiempo, conocí a una persona que decía sentir una atracción inapropiada, pero aseguraba que nunca actuaba según esos impulsos. Aún así, vivía con un gran temor a buscar ayuda profesional, porque pensaba que eso podría arruinarle la vida si alguien llegaba a enterarse, incluso sin haber hecho nada. También le daba miedo acudir a su iglesia, ya que desconfiaba de cómo podría manejarse una confesión así y de lo que pudiera ocurrir después. Estaba intentando encontrar un terapeuta que pudiera ayudarlo a comprender y controlar lo que sentía, pero nunca supe en qué terminó esa búsqueda. En esencia, su publicación era un pedido de ayuda. Buscaba a alguien que conociera recursos o profesionales adecuados, ya que solo se sentía seguro haciéndolo de forma anónima. Es posible que lo que experimentaba estuviera relacionado con el TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, un trastorno que implica pensamientos intrusivos, ansiedad intensa y temores irracionales. En algunos casos, las personas que lo padecen desarrollan un miedo profundo a ser alguien peligroso o dañino, incluso sin haber hecho nada. Una de las formas en que puede manifestarse es a través de una ansiedad persistente sobre la posibilidad de tener pensamientos inapropiados, lo que genera mucho sufrimiento. Creo que una de las posturas más equivocadas que existen en este tema es estigmatizar automáticamente a quienes no han cometido ningún delito y, aún así, buscan ayuda. No todas las personas eligen lo que sienten, hay quienes atraviesan situaciones mentales complejas y no desean ser así, ni mucho menos hacer daño. En muchos casos, son personas que luchan internamente y que necesitan apoyo profesional para manejar esos pensamientos de forma responsable. Por eso, considero que como sociedad deberíamos ser más conscientes y fomentar que estas personas accedan a ayuda especializada sin miedo. Entiendo que este es un tema que genera mucha indignación y es completamente válido, pero una respuesta excesivamente agresiva puede hacer que quienes necesitan apoyo se escondan en lugar de buscar soluciones. Un enfoque más responsable sería orientar hacia recursos adecuados y profesionales capacitados para prevenir situaciones dañinas y proteger a todos. Un hilo donde el tipo pedía consejos sobre cómo lidiar con descubrir que era el resultado de una unión padre e hija. Estaba aterrorizado de que su esposa lo juzgara por eso y expresó temores de que el autismo de sus hijos mayores fue causado por esto. Afortunadamente los Redditor le mostraron prueba de que no es el caso. Hoy vi una noticia en la que una mujer admitía que denunció a su esposo ante inmigración porque creía que le estaba siendo infiel. En realidad, él estaba organizándole una sorpresa, y la compañera de trabajo a la que ella acusó de tener un romance solo estaba ayudando, ya que ella trabajaba como agente de viaje independiente. Lo más preocupante es que lleva detenido en un centro de inmigración desde diciembre, y ella aún no le ha dicho ni a él ni a sus hijos que fue por su propia denuncia que terminó allí. También recuerdo haber leído sobre un caso en 4chan, donde alguien publicó fotos del cuerpo de una persona que había sido asesinada, e incluso compartió las coordenadas exactas donde se podía encontrar. Lo más inquietante es que, según se dijo, todo resultó ser real. No estoy seguro de si alguna vez lograron identificar o detener a quien lo hizo. De hecho, hubo otra historia similar en ese mismo sitio. Alguien publicó una coordenada después de insinuar que había cometido un crimen, y después se encontró un cuerpo en ese lugar. Supuestamente, la persona responsable nunca fue capturada, aunque no está del todo claro cuánto de eso fue confirmado. Este tipo de historias son las que realmente te hacen darte cuenta de lo oscuro que puede volverse Internet en ciertos rincones, y lo difícil que es distinguir entre ficción y realidad en algunos casos. Hubo una serie de publicaciones de un tipo que admitió que era abusivo con su hija pequeña, porque se parecía mucho a su esposa o madre, que había muerto trágicamente. Creo que lo vi en R-Boru. Como sea, la gente decía que necesitaba ayuda y que tenía que tener empatía por el hecho de que su hija también estaba sufriendo, pero a él le daba todo igual. Básicamente solo dijo que ya le importaba una mierda y que no quería saber nada de su hija porque le recordaba mucho a su esposa. Estaba muy jodido. Siempre me dije que era falso, pero el hecho de que haya una posibilidad de que sea real me pone muy triste. Hay uno donde el marido le daba de comer a la esposa babosas molidas. Eso sí que estuvo bien cabrón.
En esa misma onda de cosas jodidas, también estaba la esposa que no podía abrir los frascos. El marido apretaba las tapas de los frascos hasta el punto de que ella rompió los frascos para abrirlos y se sentía totalmente loca. Resulta que el marido la estaba torturando emocionalmente por diversión. En lo personal, ahora también lo entiendo mucho mejor. Un ex también me hizo esto, irónicamente después de leer eso también, y tuve un colapso porque no podía comer nada y nunca he sido una persona violenta. Durante mi colapso, mientras lloraba, rompí uno de los frascos afuera de la acera. Estaba muy enojada. Mirando hacia atrás, el hecho de que esa chica lo soportó mucho más tiempo que yo y no tuvo la misma reacción que yo tuve, ahora me parece una locura. Un hombre confesó haber participado en una agresión en grupo contra una chica de 15 años mientras estaba bajo los efectos de sustancias. También recuerdo el caso de otro que admitió haber causado la muerte accidental de un compañero de clase tras empujarlo por un acantilado durante una excursión o una actividad escolar. Según se decía, la familia del joven llegó a ver la publicación, comenzó a hacer preguntas, y poco después todo fue eliminado. Eso sí que resulta profundamente perturbador. Lo más inquietante es que hay personas que relatan este tipo de cosas como si fueran una historia cualquiera. Eso te hace darte cuenta de que no todo lo que se lee en internet es inofensivo o exagerado, algunas situaciones son reales y bastante oscuras. Incluso el hecho de que estas publicaciones desaparezcan después de haber sido vistas deja una sensación incómoda, como si nada hubiera pasado, aunque sabes que sí ocurrió. Esto me recuerda a otra historia que vi, en la que alguien contaba que, siendo niño, empujó a su hermanito a una piscina en un momento de enojo. El pequeño tenía unos 5 o 6 años y estaba molestándolo, él lo empujó y luego entró a la casa sin pensar en las consecuencias. Más tarde, cuando su madre preguntó por el niño, se dieron cuenta de que nunca había salido del agua y lo encontraron en el fondo de la piscina. El hermano mayor tenía apenas 9 o 10 años cuando ocurrió. Es una situación desgarradora y muy difícil de asimilar. En lo personal, conocí a alguien que, con el tiempo, se supo que había participado en una agresión de este tipo. No fue una confesión directa, sino algo que salió a la luz años después de conocerlo y considerarlo un amigo cercano. ¿Sabes cuando uno dice me quedé sin palabras como una forma de expresar impacto, pero en realidad puede seguir hablando? Bueno, esta vez no fue así. Literalmente no podía hablar. La mezcla de emociones fue tan fuerte que me dejó completamente paralizado. Y lo intenté, de verdad. Porque una cosa es enterarte de que alguien desconocido hizo algo terrible. Es horrible, sí, pero de alguna manera puedes seguir adelante, aunque sea con más cautela. Pero cuando se trata de alguien que creías conocer bien, alguien a quien considerabas una buena persona, todo cambia. No solo cuestionas y rechazas a esa persona, también empiezas a cuestionarte a ti mismo. ¿Cómo es posible haber estado cerca de alguien capaz de algo así? ¿Qué no viste? ¿Qué se te escapó? Es una sensación muy dura, porque te obliga a replantearte tu propio criterio y la forma en que percibes a los demás. Surgen muchas preguntas difíciles, ¿cómo pudo pensar de esa manera? ¿Cómo veía a quienes lo rodeaban? Si todo ese tiempo hubo señales que pasaron desapercibidas. Es inevitable sentir una mezcla de miedo, confusión y desconfianza. Es algo que cuesta mucho procesar, y sinceramente no sé si alguna vez se llega a entender del todo. Experiencias así te marcan, y es difícil salir de ellas siendo exactamente la misma persona que antes. La cantidad de veces que he visto a gente en esta página confesar, con todo detalle, situaciones de abuso, y luego justificarlas de una manera tan retorcida que parece que realmente creen que no hicieron nada malo, es impresionante. ¿Y cuántos de ellos, además, se indignan cuando alguien les señala lo que hicieron? Hablan de acusaciones injustas como si fueran víctimas, cuando lo que cuentan dice otra cosa. He visto esto más de 10 veces, y ni siquiera me refiero a hilos específicos sobre el tema. Aparece en todo tipo de espacios donde la gente publica libremente. El caso más impactante que recuerdo fue en un foro de asesoramiento legal. Era un hombre desesperado porque, según él, lo estaban acusando falsamente y quería saber cómo defenderse, cómo demostrar que todo había sido consentido, etc. Pero cuando explicó lo ocurrido, la situación era muy distinta. Contó que había invitado a una chica a su casa, que insistió para que bebiera alcohol aunque ella no quería, que cuando intentó irse él le quitó el teléfono en broma para que se quedara, y que incluso cerró la puerta con llave. Luego le dijo, también en broma, que le devolvería el teléfono y la dejaría ir si accedía a tener intimidad con él. Después de lo ocurrido, mientras él estaba en la ducha, ella se fue sin decir nada, y él no entendía por qué ahora lo acusaban. En los comentarios,
Muchas personas empezaron a cuestionarlo con cautela, señalando que tal vez no se trataba de una acusación falsa. Lo preocupante es que hay estudios que muestran que muchas personas no comprenden realmente qué constituye una situación de abuso, especialmente cuando son ellas mismas quienes la ejercen. Si se les pregunta directamente, suelen negarlo. Pero si se describen conductas concretas, como presionar, manipular o forzar a alguien, la cantidad de personas que reconoce haber actuado así aumenta considerablemente. Algo parecido me pasó con un excompañero de trabajo. En una ocasión hablamos de que ambos usábamos Reddit, y le pedí seguir su cuenta. Aceptó sin problema y me dio su usuario. Tiempo después, vi que había publicado sobre haber llevado a alguien a su casa después de salir. Describía lo ocurrido de una manera que dejaba claro que hubo maltrato, aunque él nunca lo llamaba así. Incluso lo contaba con cierta ligereza, como si no entendiera la gravedad de lo que decía. Poco después dejó el restaurante donde trabajábamos. Fue una situación muy incómoda y difícil de procesar, porque te hace replantearte cuánto conoces realmente a las personas con las que convives. Probablemente ese tipo que admitió así nomás que asesinó a un chico con discapacidad mental con una piedra en los años 80. Un taxista una vez me contó, así nomás, la historia de cómo le dio una paliza a un bully hasta matarlo con un ladrillo cuando estaba en la secundaria. Él y sus papás habían intentado buscar ayuda porque este tipo no paraba de atacarlo, pero no sirvió de nada, y él estaba seguro de que el tipo lo iba a matar en algún día. El tipo se lo había dicho. Se le fue encima al bully cuando no había nadie cerca, y era en la época de los 70, así que no había cámaras por todos lados. Le pegó mucho en la cabeza con el ladrillo, y alegó defensa propia. No lo cuestionaron porque había un historial de las veces que ese tipo lo había agredido físicamente. Fue un viaje en taxi bien raro. No encuentro la publicación, estaba en uno de los subs de confesiones. Básicamente, él o la OP, que era adolescente en ese momento, le hizo catfishing a una mujer que estaba en una situación desesperada, sin trabajo, sin dinero, viviendo con su hermana, con quien tenía una relación tensa. Él o la OP le hizo catfishing, así que la mujer básicamente le dijo a su hermana que se fuera a la mierda, gastó su último poco de dinero en un boleto de Florida, vivía en algún lugar del medio oeste, si mal no recuerdo, solo para que el tipo increíble con el que había estado chateando en línea durante un año más o menos la dejara plantada. Él o la OP estaba como, era una mujer adulta, debería saberlo mejor. Agradecería si alguien logra encontrar la publicación, yo no puedo, creo que tiene más de 10 años. Había un tipo acá que juraba que había dejado un trapo o algo así en el ducto de la ventilación de una caldera, y se olvidó. Después lo tapó y causó una intoxicación por monóxido de carbono que mató a una familia. Dijo que fue el primero en llegar, subió la escalera para revisar, encontró el trapo y lo escondió, y todo se evaluó como un accidente. Espero que esto se le haya inventado porque me quedó grabado. La chica que asesinó a su hermano por abusar íntimamente de ella e hizo que apareciera un accidente con armas de fuego, solo para descubrir más tarde que el padre estaba abusando del hermano. El tipo en Facebook que publicó un RIP nombre de su esposa y una foto del cuerpo de ella después de que la asesinó. Había un tipo que publicó fotos de su esposa e hijos en Facebook y se mandó toda una historia de cómo supuestamente había descubierto de que ella le había puesto los cuernos. No lo había hecho, él estaba loco y ella estaba tratando de alejarse de él con sus hijos y él no quería divorciarse. Así que la asesinó a ella, a sus hijos y luego intentó quitarse la vida. Vi todas sus publicaciones porque era un amigo de un amigo. Todo el mundo se estaba volviendo loco y llamando a la policía local. Desafortunadamente llegaron demasiado tarde. Intenté buscar el famoso post de Reddit en el que estaba pensando en confesión y en cambio encontré un montón de posts de maridos que le pegan a sus esposas. Es un montón de posts, todo diferentes de hombres. Así que probablemente eso. A veces odio este mundo. Tengo problemas de ira bastante serios que solían ser mucho peores de lo que son ahora, y todavía no entiendo cómo una persona podría pegarle a alguien que le importa. Me enteré de que mi ex me estaba engañando y la confronté al respecto, y se me puso en la cara diciéndome que la golpeara, siguiéndome por toda la casa gritándome, tirándome cosas y bloqueándome el paso. Me salía humo de las orejas y nunca había sentido tanta rabia como la que ella me provocó, pero aún así no podría haberle hecho daño. En cambio, fui al gimnasio y le di al saco de boxeo con toda mi fuerza durante una buena hora. Un hombre llegó a admitir que, después de que su hijo de 5 años muriera en un accidente de coche, se sentía más feliz.
Decía que ahora tenía más libertad y que ya no sentía la obligación de seguir con la madre del niño. Es una de esas confesiones que te dejan completamente descolocado, porque mezcla algo profundamente trágico con una reacción difícil de comprender. Tiempo después, apareció una versión más extensa de su historia. Contaba que nunca se había sentido realmente preparado para ser padre y que, aunque intentó cumplir con ese rol de la mejor manera posible, por dentro se sentía atrapado, como si estuviera viviendo una vida que no había elegido del todo. Cuando ocurrió la tragedia, describía una mezcla de emociones, dolor, confusión y también una sensación de alivio que él mismo reconocía como perturbadora y que intentó reprimir durante mucho tiempo. Tras eso, su vida cambió por completo. Se separó de su pareja, reorganizó su vida y empezó a vivir de una forma mucho más libre. Sin embargo, también mencionaba que esa sensación de bienestar venía acompañada de culpa, especialmente al compararse con su expareja, que seguía profundamente afectada por la pérdida. En otra ocasión leí una historia con una temática parecida, pero con un contexto muy distinto, que hacía la situación más compleja de entender. En ese caso, la persona había sido víctima de una relación extremadamente abusiva, tanto a nivel físico como psicológico, sin recibir apoyo efectivo de las autoridades. Cuando finalmente decidió separarse, la situación escaló aún más, derivando en hechos muy graves. A raíz de eso, terminó teniendo una hija en un contexto completamente traumático. A pesar de intentar seguir adelante, le resultaba muy difícil conectar emocionalmente debido a todo lo que había ocurrido. Incluso estaba buscando ayuda profesional para poder procesarlo y mejorar ese vínculo. Lamentablemente, la niña falleció durante la pandemia, y eso marcó un punto de quiebre definitivo en su vida, ya que también implicó cortar completamente el vínculo con la persona que lo había maltratado. Son historias muy duras y complejas, que muestran hasta qué punto las emociones humanas pueden volverse contradictorias en situaciones extremas. No siempre se trata de justificar lo que alguien siente, sino de reconocer que hay experiencias que pueden afectar profundamente la forma en que una persona percibe su propia vida y sus relaciones. Hubo un hilo del que escuché en YouTube, creo que en un canal tipo Scare Theater, donde alguien intentaba encontrar un campamento de terapia de conversión al que lo habían enviado cuando era adolescente. Según contaba, lo privaban de comida y lo maltrataban de distintas formas. La situación que describía era muy dura, y lo último que recuerdo es que había salido de ese lugar con problemas de salud graves. Sinceramente, lo único que uno puede esperar es que haya conseguido algo de justicia o, al menos, un poco de paz, aunque no siempre es fácil que eso ocurra. Mis padres, por su parte, conocían a alguien que quería enviar a sus hijos a un supuesto campamento de vela para corregir el comportamiento. La idea era que aprendieran disciplina, liderazgo y buenos hábitos mientras navegaban por la costa este de Estados Unidos, desde Massachusetts hasta los Cayos de Florida. Cuando me enteré, me preocupó bastante y decidí contarles lo que realmente se sabe sobre muchos de estos programas. A ellos también les impactó descubrir que, detrás de esa imagen educativa, pueden esconderse experiencias muy negativas. Les resultó especialmente inquietante pensar que alguien cercano estuviera considerando algo así para sus propios hijos. Con el tiempo, dejamos de tener contacto con esa familia, así que nunca supe qué terminó pasando con los chicos. Es una de esas situaciones que te dejan con la duda y cierta preocupación. También recuerdo otro caso que se publicó hace años en un subreddit de investigación. Yo mismo participé buscando información antigua para ayudar. En ese momento, el proceso judicial recién comenzaba en Nueva York, y estaban intentando rastrear datos financieros para avanzar en la investigación. Después, las publicaciones fueron eliminadas. Llegué a recibir 1 o 2 mensajes del autor con pequeñas actualizaciones, pero con el tiempo se perdió todo contacto. Desde entonces, no volví a saber nada más. Solo queda esperar que haya logrado salir adelante y resolver esa situación de la mejor manera posible. Me acuerdo que hace mucho tiempo estaba en un foro y vi una pregunta sobre los efectos secundarios de tomar hongos alucinógenos. Unas cuantas respuestas más abajo, un tipo escribió explicando que tomar hongos era súper peligroso porque abría portales a otras dimensiones. Estaba divagando sobre cómo visitó la 4ª dimensión, lo que lo llevó a otra dimensión llena de demonios peligrosos e incomprensibles. Y explicó que no pudo regresar a la Tierra como decía, y estuvo atrapado por lo que parecían días. Cuando volvió a la Tierra, lo siguió un demonio que no lo dejaba en paz. Mencionó que el demonio lo acosaba, lo aterrorizaba y le hacía la vida imposible.
Terminó su respuesta advirtiendo a todos que no tomaran hongos y que se iba a quitar la vida saltando desde un edificio. Esa fue la última publicación que tuvo en su cuenta, que en el momento en el que la leí fue hace unos 2 años. Fue muy perturbador para mí. Hubo una serie de posts de un tipo que probó una sustancia, quizás salvia, que le voló la cabeza en serio y se creyó que era una silla o algo así, un objeto animado, por como 2 semanas. El primer post era sobre si debería probarlo o no, y luego reportó 1 hora después diciendo que se sentía bien, creo. De ahí siguió tomando esa sustancia y la cosa se fue en picada. Ayer vi un video sobre una mujer hablando de los servicios de protección infantil. Dijo que lo tuvo fácil porque no le importaba a su hijo. No lo quería, lo odiaba. Era un imbécil narcisista. Le arruinó la vida y cosas así. La mujer parecía bastante joven y después de investigar un poco, descubrí que estaba hablando de un niño de 11 años. El video era en holandés y estaba en varias redes sociales. Nuestro país no es tan grande. Seguro que su hijo va a ver eso. Lo más perturbador fue la facilidad y la determinación con la que hablaba. Como si fuera sabido que el niño es un cretino y era un hecho que debía ser odiado. Fue tan raro e incomprensible y no puedo dejar de pensar en eso. Gracias a Dios que ese niño no está a su cargo.